Hola, soy yo otra vez, la Natalia Temporal. En la primera parte de este vídeo, que si no lo habéis visto ya os dejaré enlaces por algún sitio, hablábamos de por qué el inglés no se pronuncia tal cual se lee y de las razones lingüísticas e históricas de por qué esto es así. Decíamos que esto hace que el sistema ortográfico sea muy complicado y que lleve muchos años aprender a manejarlo. Claro, esto es un problema incluso para los hablantes nativos y por eso durante el siglo XX se hicieron varias propuestas de reforma para poder simplificar esta ortografía. Así que hoy vamos a hablar de esas reformas. Espero que os guste el vídeo y eso, si no habéis visto el anterior, ya estáis tardando. Dentro vídeo. El problema de las reformas es que hay que encontrar el equilibrio entre la regularidad que nos permite que sea más fácil reconocer la pronunciación de lo que se lee y la ortografía que ya conocen los hablantes alfabetizados. Y además, si se llegara a hacer una reforma, habría que decidir qué variante de inglés se va a tomar como base para esa reforma, pues no todas se pronuncian igual. Así que se producirían dos escenarios, o bien una variante del inglés se superpone por encima de las demás, o bien cada variante del inglés tendría su propia ortografía. Algunas de las propuestas que se hicieron en el siglo XX, basadas en el inglés británico, tenían como propuesta una adaptación gradual del sistema, en la que poco a poco se fueron haciendo pequeños cambios. Por ejemplo, eliminando las letras redundantes que no se pronuncian o regularizando poco a poco la ortografía de ciertas palabras. Pero yo os quiero contar las propuestas realmente rompedoras. Empecemos por la New Spelling, publicada en 1948 por lingüistas de la Asociación para la Ortografía Simplificada. Esta reforma pretendía que la ortografía inglesa fuera más fonémica, es decir, representara más la pronunciación de lo que es. El principio básico era que cualquier persona que supiera cómo se pronuncia una palabra fuera capaz de escribirla. Esto no solo hace más fácil el enseñar a escribir a los hablantes nativos, sino que también tiene como objetivo el intentar preservar la pronunciación de las palabras durante más tiempo. Ripman y Archer, los lingüistas que presentaron esta propuesta, temían que al ser el inglés una lengua global, esta acabara dividiéndose en nuevas variantes que no fueran mutuamente inteligibles. Un poco como le pasó al latín, que se dividió en las diferentes lenguas romance y a día de hoy tenemos que aprender la lengua del otro para poder comunicarnos entre nosotros. Ellos creían que si la escritura indicaba claramente la pronunciación de una palabra, los hablantes no la modificarían hasta tal punto que un hablante de inglés en Japón tuviera una lengua muy diferente al inglés estadounidense, al inglés británico, al inglés hablado en cualquier otro país del mundo, y que estos acabaran siendo como lenguas diferentes y no se pudieran comunicar entre ellos. Esta es una idea muy ingenua, ya que la evolución de la lengua no se puede evitar tan fácilmente. Pero sí que merece la pena contemplar los beneficios que esta nueva ortografía tendría en cuanto a los niveles de alfabetización. Veamos un ejemplo de texto en esta nueva ortografía. Este texto dice: Again, let us not forget who form the great majority of those that learn to read and write. They are the children that attend primary schools. Their time is limited. We have no right to impose on them a chaotic spelling for the sake of possibly teaching them a little historical grammar. No está mal, utiliza el alfabeto que ya conocemos y combina las diferentes letras de tal forma que con unas simples normas ya podemos aprender a leer y escribir en inglés. El problema evidente es que si quisiéramos que los hablantes utilizaran este sistema, tendría que haber un periodo de adaptación, ya que los hablantes ya alfabetizados tendrían que volver a aprender a leer y escribir en este nuevo sistema. Y creedme, los hablantes alfabetizados pueden ser muy testarudos.
Imagínate, con la de años que te ha llevado a ti aprender a escribir en inglés, que ahora te digan que no, que ya no se escribe así, que te pongas a aprender otra vez. Esto supondría durante varias generaciones escribir todo en los dos sistemas hasta que ya todo el mundo, todos los hablantes alfabetizados se hayan adaptado a este nuevo sistema. Y como es evidente, esta ortografía no tuvo ningún éxito. Pero ahora viene la propuesta más extrema de todas, el alfabeto Shaviano. Su nombre hace referencia al autor George Bernard Shaw, escritor de más de 70 obras y la primera persona con un Nobel en literatura en ganar también un Oscar. Ese premio Oscar fue a mejor guión adaptado por la adaptación de su obra Pigmalión en el musical My Fair Lady. Precisamente esta es la historia de un profesor de fonética que enseña a una florista cómo pronunciar adecuadamente el inglés, entendiendo como adecuadamente la pronunciación de la aristocracia inglesa. La famosa frase, que en la versión en castellano se tradujo como "la lluvia en Sevilla es una maravilla", era originalmente "The rain in Spain stays mainly in the plain", frase que Liza lee originalmente de forma muy literal como "The rain in Spain stays mainly in the plain", y es el profesor Higgins el que le enseña cómo pronunciar correctamente esta frase, que esta frase no se pronuncia tal cual se lee. Bueno, pues Bernard Shaw organizó en 1958 un concurso en el que pagaría 500 libras, que era una buena cantidad para la época, a la persona que inventara un nuevo alfabeto para la lengua inglesa. Pero él no pretendía hacer un alfabeto que fuera más fácil de enseñar, sino que su intención era puramente económica, pues decía que la ortografía inglesa hacía perder energía, tiempo y dinero. Shaw decía que si calculamos la cantidad de tiempo que le llevaba a Shakespeare escribir su nombre con 11 letras en lugar de 6 y lo multiplicamos por la cantidad de veces que tuvo que firmar a lo largo de su vida, podría haber escrito con ese tiempo 2 o 3 obras más. Y lo dice el tío que ha escrito más de 70 obras. O sea, ¿cuántas más quieres escribir, Bernard Shaw? Lo cierto es que Shaw se buscó un ejemplo un poco tonto, pero lo que quiere indicar es que su objetivo es una mejora económica, no tanto social o educativa. Las condiciones del concurso eran las siguientes. El alfabeto tenía que tener una correspondencia perfecta 1 a 1 con los fonemas del inglés y por tanto tenía que tener por lo menos 40 letras diferentes y además no se podía parecer al alfabeto latino. Este concurso finalmente lo ganó el diseño de Ronald Kingsley Read y era el deseo de Shaw que se empezaran a publicar obras literarias que estuvieran en ambos alfabetos para que la población se fuera acostumbrando a ellos y fuera ganando popularidad. Así se llegó a publicar póstumamente una edición de la obra de Shaw, Andrócles y el León, con una página escrita en el alfabeto tradicional inglés y la otra en el alfabeto shaviano. El problema de las reformas de las que hemos hablado hoy es que al ser tan extremas se encuentran con mucha resistencia y por tanto al final no se acaban considerando alternativas serias a la ortografía tradicional. Pero tampoco otras propuestas más moderadas han llegado a buen término. Ninguna se ha llegado a aplicar y desde 1958 no se ha propuesto ninguna otra reforma de la ortografía inglesa. Y podríamos preguntarnos si realmente esta es una empresa que merezca la pena. ¿Acaso podemos sacar algo de valor de una reforma ortográfica? En el caso de la escritura inglesa yo creo que sí, porque aunque parezca una tontería, una ortografía tan compleja trae consigo consecuencias sociales y económicas. Antes mencionábamos la Asociación para la Ortografía Simplificada, que fue fundada en 1908 y que hoy en día se llama Asociación de la Ortografía Inglesa. Su cometido, en sus propias palabras, es concienciar de los problemas sociales y económicos de la irregularidad de la ortografía y proponer soluciones
para aumentar la tasa de alfabetización en países de habla inglesa. En su página web encontramos una serie de estudios académicos que refuerzan esta premisa. En ellos podemos aprender, por ejemplo, que los niños ingleses tardan una media de más del doble que el resto de niños europeos en aprender a leer, no ya escribir, a leer solo su lengua materna. Esto quiere decir que muchos niños se están quedando atrás y que nunca van a llegar a ser del todo competentes en leer y escribir su lengua materna, lo cual conlleva otros problemas, ya que tampoco van a aprender correctamente todo lo que se hace en otras asignaturas escolares y las probabilidades de que encuentren un trabajo bien remunerado en el futuro se van a ver muy reducidas. Se intuye en alguno de estos estudios que podría haber una relación entre el analfabetismo y la criminalidad e incluso la reincidencia. Y en 2016 la Fundación KMPG sacó un informe en el que se calcula que los costes económicos para las arcas británicas por toda esta gente que no llega a dominar la lectura en inglés durante la primaria llega a los 2.000 millones de libras al año. El sistema ortográfico inglés mantiene una serie de estructuras sociales clasistas y elitistas a causa de su complejidad, y no cambiarlo supone dejar atrás a muchas personas y mantener esas estructuras. Así que sí, creo que realmente merece la pena replantearse el tema y que los privilegiados alfabetizados nos tomemos la molestia de aprender estas nuevas reformas que se hagan para facilitar la educación y la alfabetización de los que realmente lo necesitan para prosperar. Como habéis podido ver, existen razones históricas y lingüísticas por las que el inglés no se pronuncia tal cual se lee. Es un sistema que pone por delante la representación e identificación de palabras y significados en lugar de la pronunciación de estas palabras, al contrario de lo que ocurre en el sistema para el español. Su escritura es mucho más conservadora que la de otras lenguas y, por tanto, aunque la lengua y su pronunciación avance a pasos agigantados, esa ortografía se ha quedado en la pronunciación que había hace siglos, lo cual ayuda a reconocer la historia y la relación de las palabras, pero no tanto a reconstruir su pronunciación. Entonces no podemos decir que sea un sistema puramente alfabético, ya que no pretende representar de forma regular los fonemas de la lengua. Es más bien uno morfofonémico que representa morfemas a la vez que fonemas. Pero esta complejidad conlleva problemas sociales, ya que requiere de muchos recursos y esfuerzo para llegar a una tasa de alfabetización razonable. Son varios los intentos por cambiar esta situación que han fracasado. Pero claro, el privilegiado normalmente no quiere dejar ir aquello que le da esos privilegios. Ojalá que hayáis aprendido muchas cosas interesantes en este vídeo y que os haya mostrado un punto de vista que quizás no os habíais planteado anteriormente. Y si os ha gustado, ya sabéis, compartid este vídeo, dadle a me gusta, suscribiros y dejadme comentarios por aquí abajo. Y bueno, esto vendría siendo todo por hoy. Chao, chao.